Chicos y chicas, amigos de YouTube, muy bien, hoy les traigo una preparación muy rápida. Tenemos hígado encebollado. Acá tenemos dos filetes de hígado de carne vacuna y acá tenemos cebolla. Esto es muy simple. Le ponen sal, la cantidad necesaria a gusto del comensal, y pimienta a gusto del comensal también. Ahora vamos a proceder a pasarlo a la sartén. Bueno chicos, como podrán observar, acá tenemos la sartén que la estamos precalentando, y acá tenemos aceite de oliva extra virgen. Por favor no se me confundan. Llenamos bien acá, que complete bien el fondo de la cocción de aceite de oliva extra virgen. Tiene que ser aceite de oliva extra virgen, por favor no se me confundan. Tenemos dos cebollas, ya las metí, las corté, las pusimos acá para rehogar. Ya se están rehogando. Cuando están las cebollas, acuérdense que esto va aceite de oliva extra virgen, lo calientan bien en la sartén, luego tiran la cebolla que han cortado dentro. Recuerden poner sal a gusto de ustedes, y pónganle también pimienta, sal y pimienta. Si quieren también pueden ponerle una tirita de morrón, si quieren. Esto lo vamos a cocinar bien. Recuerden que son dos bifes de hígado de carne vacuna de res, que acá lo tenemos. Por favor compartan las redes sociales, dejen like, denle me gusta, suscríbanse, una me gusteada, una suscribida, compartan las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, por favor. Gracias mil a los que puedan compartir, difundan, eso ayuda mucho al canal. Dejen su votación, si hay un chat de votación, eso ayuda también mucho a los canales, chicos, recuerden. Pero principalmente compartan en las redes sociales y dejen el like, por favor. Y si dejan un dislike porque no les gustó, digan qué no les gustó, qué cambiarían. Perdón que la sartén es vieja, pero la sartén vieja igual sirve, se puede cocinar igual en una sartén vieja. Eso no hay ningún drama, chicos, eso no es el problema. El problema es que hay que hacer la comida y hay que cocinar. Y de eso nadie se escapa, porque podés pedir mucho delivery, pero al final tenés que hacer la comida en tu casa. El lema del canal es: si yo puedo, vos también podés hacerlo. Recuerden, chicos, perdón que estoy con una mano sola y no puedo revolver mucho. Traten de hacer las cosas en su casa ustedes, no dependan de los demás. El estar siempre dependiente de los demás no es bueno, chicos. Tienen que poder hacerse las cosas por ustedes mismos, tienen que valerse por sí mismos para hacer las cosas. Recuerden que no todo está servido en la vida. Llega un momento que necesitan sí o sí independizarse y hacer las cosas por sí mismos. Traten de hacer las cosas por sí mismos. Recuerden que uno viene a este mundo con un chirlo y se va más o menos de la misma manera. Así que traten de pasar la vida a hacer las cosas por ustedes, por ser muy independientes. Podría hacer las cosas ustedes. Nunca dependan tanto de los demás, porque los demás en un momento no están más. Lamentablemente es así, chicos, así es la vida. Así que bueno, algunos tienen la suerte de tener un montón de familiares, y recuerden que los familiares tampoco pueden estar a disposición de uno, porque cada cual tiene su vida y sus cosas, su hijo, su casa, su trabajo, sus cosas. Así que bueno, eso siempre lo tienen que tener en cuenta, por favor. Acá se está rehogando bien, se está haciendo bien la cebolla. Tiene que quedar transparente la cebolla, recuerden que esto le falta bastante. Mientras tanto, chicos, les pido de nuevo una suscribida, una me gusteada, una compartida en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter.
Por favor, eso ayuda mucho al canal. Les agradezco, miren, los que puedan compartirlo. Los que quieren dejar el comentario, dejen comentario. El que no le gustó, diga por qué no le gustó. Porque poner no me gustó, porque no me gustó, es una cosa que es medio... Si no le gustó, digan el por qué no te gustó. No me gusta porque está haciendo lo mismo que hago yo. Y bueno, otro canal, chicos, si viene otro canal a decir que no le gustó una cosa, para mí no tiene una validez para nada, porque tendría que ser una persona orgánica que venga a decirme, mira, esto no me gustó por algo. Alguien que consume realmente, y alguien que consume realmente YouTube no va a venir a verte un canal para ponerte un no me gusta. Directamente no te miran el video y ya está. Y por favor, chicos, los que quieren ver un video, los que quieren ayudar, por favor, miren videos completos. No arruinen la métrica de los videos, por favor, la métrica del canal. Mirar el video un segundo no sirve para nada, arruina el canal completamente, chicos. Por favor, no hagan esas cosas. Miren que uno ve la métrica, ve el analítico del canal. Por favor, chicos, consideren que uno está viendo la analítica del canal. Le quiero agradecer un montón a ciertos canales que me han ayudado un montón y yo ni lo sabía, que han visto mis videos. Le quiero agradecer un montón a Sibar 5G, que no creí que Sibar me había ayudado un montón. Gracias, Sibar, por haberme ayudado un montón. A Yaquecita de Jesús, que me miró un montón los videos. Yaquiña, te agradezco un montón. A Natalia Blog, Nati, gracias mille por haberme ayudado. Además de Nati, Yaqueciña también. A Marita Mer, no se me puede olvidar Marita Mer, que me ayudó un montón también. Marita, te quiero un montón, gracias miles. También quiero agradecer a Evita, gracias miles Eva Ochoa por haberme ayudado un montón desde el comienzo del canal. Porque desde el comienzo del canal Eva me ayudó un montón, te agradezco un montón, Evita. También le quiero agradecer, a ver, que no me quiero olvidar de los que tengo que agradecer. Natalia Blog, Yaqueciña, Marita Mer, principalmente a Sibar 5G, que miró videos completos. Gracias, Sibar, te agradezco un montón. Y por las horas que me ayudaron y las vistas de visualizaciones que tengo de los demás. Le agradezco muchísimo, chicos. Hay cosas que yo no me la podría creer jamás. Quiero agradecerte a vos también. A Nesterin. Yo que paso poco por tu canal, te agradezco un montón, Nesterin. Que hayas estado tanto en mi canal. Tengo visualizaciones de Nesterin. Gracias, mille. Nesterin, que se te multipliquen las cosas. Que tengas mucha salud. Que tengan mucha prosperidad. Gracias miles, chicos. Ahora sigo haciendo esto. Gracias también a Jessy Valen TV. Ven, chicos, cómo se va caramelizando y se va haciendo transparente. No sé si lo pueden observar desde ahí, cómo se va haciendo transparente. Tiene que llegar a un punto bien transparente. La cebolla, y ahí se le agrega los dos bifes de hígado vacuno de res. Recuerden, chicos, que esto solo se está haciendo, falta mucho todavía, lo puse todavía con la cebolla más o menos, porque como ven ustedes la carne está cortado el filete muy grueso, entonces bueno, lamentablemente ya no los venden más cortados los hígados, lo venden todo entero. Y hay que cortarlo uno, lo corté más o menos como fue por la mitad porque estaba congelado, pero bueno, recuerden ponerle sal a gusto porque es lo principal, y ponerle pimienta molida a gusto del comensal. Así que bueno, chicos, me parece que esto no necesitaría ni emplatado, porque es una cosa rápida, sencilla.
Una vez uno me dijo, ¿para qué haces un compañero me dijo, ¿para qué haces video de cocina? Si eso es una pavada. Bueno, pues seguí con la pizza. Yo le diría, los jueguitos tampoco me gustan, ¿qué querés que te diga? O sea, cada cual hace lo que quiere, para gusto los colores, cada cual hace lo que puede y lo que verdaderamente, y el tiempo que tiene para poder hacerlo. Porque hay gente que tiene 30 personas atrás de ellos, son gente mayor y tiene mucha gente atrás de ellos, y yo no tengo a nadie, o sea, eso no quiere decir ni más ni menos, pero el que puede tener una buena producción detrás del canal es porque tiene un batallón atrás del canal y puede lograrlo por eso. Pueden contestar todos los mensajes que quieren, pueden hacer todas las cosas que quieran, porque total todos tienen acceso a la cuenta y tienen grandes cantidades de gente que le ayudan. Yo lamentablemente no, así que hago lo que puedo. Esto es una comida sencilla, así nomás, de entre casa, somos pobres, humildes, digamos, no somos gente adinerada para poder hacer comidas. Así que bueno, cada cual hace lo que quiere. El otro día estaba hablando con una compañera sobre eso y bueno, chicos, este canal principalmente se abrió para ayudar a los chicos que iban a la facultad y no se sabían hacer la comida y que eran compañeros míos de la facultad. Así que yo más que satisfecho de que alguien pueda agarrar y pueda cocinarse por sí mismo, aunque sea un huevo frito. Esto no es algo gourmet. Esto es para que los que no saben ni hacer un huevo frito sepan hacerlo y se puedan cocinar su propia comida, chicos. Bueno, chicos, como podrán ver, una comida simple, sencilla, rápida, no tiene ningún inconveniente en hacerlo. Recuerde agregarle sal a gusto y pimienta a gusto del comensal. Y acá están los hígados encebollados, que son 2 bifes de hígado de carne vacuna. Espero que les guste, que tengan buen provecho. No tengan miedo con el hígado porque dice el hígado es feo, es horrible, no me gusta esto, lo otro. Recuerde que el hígado tiene mucho hierro, berenjena tiene mucho hierro, espinaca tiene mucho hierro. Chicos, coman saludable y de todo. Gracias por haber visto el video, le agradezco mucho, les mando besos a todos. Bye.